Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez compartiendo juntos la palabra de Dios, edificándonos unos a otros y tratando de ir caminando poco a poco por ese camino que se llama Jesucristo, que nos lleva hacia la vida eterna. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano de la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hoy nos tienes aquí. Porque tenemos, Señor Padre Santo, la oportunidad de tener los sentidos suficientes para poder escuchar tu palabra y aprender de ella. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a caminar de una manera distinta a partir de hoy, que lo que podamos conversar hoy nos sirva para mejorar como seres humanos, como iglesia, Señor Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy tengo una palabra muy interesante, muy bonita, que está en 1 Corintios, en el capítulo 14, y empezando en el versículo 8, que dice así: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Hermanos y hermanas, una palabra muy, muy interesante, donde el Señor pone en el pensamiento de Pablo eh, frases que nos llevan al tema de la comunicación, hermanos y hermanas. Qué importante esta parte, la comunicación. Y definitivamente es un problema que atañe en todos los sentidos al ser humano. Nosotros somos personas que necesitan comunicarse, que necesitan compartir ideas. Y muchas veces nosotros simplemente obviamos esta parte o realmente nos quedamos en el sentido de que ojalá nos comprendan, ¿verdad? Por eso es que él arranca directamente la palabra en el 8, ¿verdad? Que dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? O sea, hay, hay condiciones para cada cosa. O sea, yo no puedo decir, bueno, tengo dolor, entonces digo, ay, ¿verdad? O sea, no, yo tengo dolor, ay, me duele, o sea, hay una connotación con lo que uno hace, ¿verdad? Es muy importante y a veces nosotros ese sentido lo obviamos y muchas veces entonces no utilizamos el idioma para hablar las cosas como son. Y lo peor, muchas veces ni siquiera usamos el idioma, ¿verdad? Y por eso aquí nos habla también de esta parte. O sea, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿verdad? Y bueno, aunque esta palabra está referida en el sentido también de hablar en lengua y no hacerlo, ¿verdad? Y cuál es la función de esos significados. Pero lo más importante es que yo lo pongo en términos de iglesia pequeñita, desde la iglesia, desde la casa, hermanos y hermanas. Es que muchas veces nosotros lo que hacemos es hablarnos, pero no nos comunicamos. No nos comunicamos con nuestro cónyuge, nuestra cónyuge, no nos comunicamos con nuestros hijos y nuestras hijas, mucho menos con los vecinos y las personas que llegan a nuestra casa. A veces, muchas veces, los grandes problemas que nosotros tenemos con la familia simplemente son problemas de comunicación, problemas en que no hemos logrado expresar nuestros sentimientos de la manera más adecuada. No hemos buscado la forma de que la otra persona comprenda el mensaje que nosotros queremos darle en términos de necesidad, en términos de enojo, en términos de alegría. Porque a fin de cuentas, hermanos y hermanas, esos son condiciones de sentimientos que nosotros también percibimos y que tenemos que expresar, porque eso es lo que el ser humano necesita muchas veces, es expresarse, ¿verdad? Por eso dicen el 10, tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. O sea, por supuesto, hay diferentes formas de idiomas, ¿verdad? Inclusive podemos también hablar aquí en términos de los lenguajes corporales también, ¿verdad? Muchas veces nuestras expresiones
muchas enmarcan lo que queremos decir, y si no tiene compatibilidad con lo que nosotros estamos sintiendo, con lo que estamos diciendo y lo que estamos corporalmente expresando, posiblemente le vamos a generar incertidumbre a la persona que necesita escuchar lo que nosotros necesitamos decir, ¿verdad? Y eso muchas veces no lo hacemos consciente, o sea, lo hacemos completamente inconsciente, hermanos y hermanas, pero no buscamos la manera de que eso pase. Si yo estoy en una relación, si yo estoy en una familia, si yo estoy inmerso en un matrimonio, donde hay hijos, donde hay otras personas, es importante que busquemos la forma de que la manera en que nos comunicamos sea la adecuada. Por eso es lo que dice en el 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Y eso, hermanos y hermanas, ¿cuántas veces no nos ha pasado con los padres? Y yo puedo hablar de mis padres, ¿verdad? O sea, a veces inclusive hasta en términos de música, o sea, obviamente generación tras generación los gustos musicales cambian radicalmente, y ahora los niños y las niñas y los muchachos y las muchachas escuchan otro tipo de sintonías, ¿verdad? El reggaetón y todos esos ritmos que muchas veces para la generación nuestra suenan bastante extraños, y a veces olvidamos como padres y madres que también a nuestros padres les pasaba lo mismo, ¿verdad? Cuando eran de boleros y ese tipo de cosas, y posiblemente nosotros éramos más de tarros viejos, ¿verdad? De rock and roll y otras cosas, ¿verdad? Entonces, así como pasa en la música, pasa también en todas las condiciones, porque el mundo que nos rodea tiene características distintas. Y esto lo vemos que, por ejemplo, en estas nuevas generaciones, el tema de la tecnología para ellos es básico. O sea, ya desde pequeños ellos saben lo que es una pantalla táctil de un teléfono. Y para nuestros padres muchas veces no es ni siquiera así es la pantalla, es el mismo teléfono. Entonces son situaciones que nosotros no podemos obviar. O sea, el tipo de incidencia informática que nosotros en ese instante estamos expuestos va a depender de la época, va a depender también del lugar donde yo esté, va a depender de las personas con las que yo me rodeo y el mensaje que yo recibo, ¿verdad? Entonces es muy importante, hermanos y hermanas, analizar estas cosas, porque como lo dice la palabra ahí, si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero. ¿Seré como extranjero para quién? Para el que habla y el que escucha, ¿verdad? Y eso muchas veces pasa, que las relaciones entre la esposa y el esposo se convierten en relaciones como si hablaran en idiomas distintos, ¿verdad? Uno en inglés y otro en patuá, o inclusive con los hijos, ¿verdad? Ese tipo de situaciones es muy importante, nosotros darle el valor a lo que nosotros hablamos, y sobre todo, hermanos y hermanas, tener muy claro también que nosotros atamos a las personas con los dichos de nuestra boca, hermanos y hermanas, sobre todo cuando somos personas en autoridad. Entonces, muy importante eso, el valor de las palabras. Es que usted habla como un pito, es que ya me tiene cansado, ¿por qué no se tira de un puente? O sea, cosas de ese tipo hermano, no es algo exagerado, eso pasa, y pasa en lo cotidiano en muchos hogares. Ahora, ¿cómo esperamos nosotros que en la iglesia se vea algo distinto si lo que aprendimos en nuestra casa fue a no comunicarnos, a no expresar lo que nosotros necesitábamos, a no expresar lo que nos hacía sentir tristes, a no expresar qué nos gusta que pase para sentirnos felices? Ese tema genera inseguridad, hermanos y hermanas, y por lo tanto nosotros lo que hacemos es entrar en una dolorosa soledad, una soledad donde pueden haber muchas personas a la par nuestra, pero si nosotros no tenemos la capacidad de comunicarnos a nivel de los sentimientos, a nivel de las necesidades, realmente es imposible no sentir soledad. Y por eso es tan importante cuando ahí seguido en el 16 sigue hablando en un tema que vamos a llevar acá también, que dice, porque si bendices solo con el Espíritu, dice en 1 Corintios 14:16, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Y en el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, muy importante, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que tener claro para qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas en la casa. Si yo quiero educar a mis hijos y a mis hijas,
cómo es el mensaje que estoy llevando, si es el mensaje adecuado o simplemente estoy reprendiendo, pero reprendiendo sin un sentido de una lógica de cambio, ¿verdad? Y por eso ahí, devolviéndonos al 15, dice que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento, hermanos y hermanas. Con el entendimiento, yo tengo que tener claro qué quiero expresar. Yo quiero tener claro qué es lo que necesito que cambie. Pero si yo no hago ese examen, si yo primero no valoro las palabras que yo voy a usar, como decía en el 11, definitivamente lo que puedo generar es una guerra mundial. Y eso, hermanos y hermanas, es la soledad que vive el ser humano hoy en día. A pesar de estas redes sociales, a pesar de ver cómo tenemos la posibilidad de simplemente estar en ese instante en el trabajo y estar escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Pero lo cierto del caso, hermanos y hermanas, es que el tiempo de calidad, ese es el que no estamos teniendo. El tiempo de calidad, primero con nosotros mismos, para nosotros entender qué nos está pasando a nivel personal, qué es lo que yo necesito, qué es lo que me tiene incómodo, qué es lo que me hace sentir mal y qué es lo que me hace falta para sentirme bien. Y por lo tanto, después de hacer ese examen, hermanos y hermanas, es, ok, hablar con la familia, decir qué es lo que yo necesito que se cambie y también escuchar que ellos necesitan que yo cambie, porque eso es una situación de crecer, no es de enojarse, es de comunicarse y de ir caminando. No significa que nosotros tenemos que estar siempre todos con una sonrisa en nuestra cara, pero lo cierto del caso es que lo más importante es que en algún momento tiene que aparecer esa sonrisa, hermanos y hermanas. Definitivamente no podemos ir toda la vida con una cara de amargado y amargada. Eso, hermanos y hermanas, nos permite decrecer, nos permite alejarnos del Señor. Y hermanos y hermanas, y esto, cuando llegamos con todos esos enojos, con esas situaciones que realmente se tienen que resolver a nivel de nuestro núcleo familiar, llegamos a la iglesia y muchas veces expresamos esas necesidades de una forma a veces no adecuada y generamos muchas veces fraccionamientos en la misma iglesia por un tema de no aprender a comunicarnos. Hermanos y hermanas, hoy es el momento tal vez de analizar esto y yo quiero, si usted está en su casa o está hoy en la noche, cuando llegue del trabajo o en algún ratito en el almuerzo, analícese usted mismo, analícese cómo se siente hoy, cuáles son sus temores, cuáles son sus preocupaciones, para que ordene sus ideas y podamos expresarlas de la mejor manera. A ver si empezamos a caminar como iglesia, hermanos y hermanas, porque estos mensajes del Señor es muy importante. No podemos ser iglesia si no nos hablamos, si no nos comprendemos y si no buscamos la forma de ayudarnos como hermanos y hermanas que somos, desde el núcleo familiar hasta nuestra iglesia y en general en la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este día y por este mensaje que tú nos has regalado. Hoy te agradezco personalmente porque me has dado discernimiento para muchas cosas que vengo haciendo mal. Y también yo espero, Señor Padre Santo, que este mensaje también que tú has traído, Señor, edifique a muchas personas que escuchen este mensaje. Ayúdanos a mejorar nuestros canales de comunicación. Ayúdanos a mejorar nuestra forma de expresarnos. Y sobre todo, Padre Santo, que siempre sea en la presencia del Espíritu Santo para hacer las cosas de la mejor manera, con mucho amor, con mucho gozo y con mucha paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. Chao.